Muchas gracias por la extensa presentación, muchas gracias por la invitación a participar en la revista del Plan, para Abraham y para Mariana que me han convocado y bueno, muchísimas gracias. Yo tenía que hablar del movimiento obrero, pero digamos, es complicado, digo, es esta la típica que cuando se habla en forma tercera, uno siempre le quedan algunas cuestiones, ¿no es cierto? Y para poder acercarnos un poco, voy a hacer un paneo general sobre cómo ver este mundo. Me quedó lo que decía un poco Carlos al inicio de si el sujeto neoliberal está peleando con el sujeto neofascista o si, digamos, ese mundo neoliberal es exactamente el mismo. Y eso muchas veces se escucha en las narrativas, donde efectivamente es como si estamos nuevamente en un ciclo neoliberal, y ese es un poco el primer diagnóstico que nosotros, desde una mirada crítica, desde una mirada emancipatoria, a lo mejor tendríamos que matizar, por lo menos. Es bastante diferente el mundo de los 90, digamos, de la primera fase de esta modo de globalización, ¿no es cierto? Digamos, siempre sabemos que la globalización puede ser tomada históricamente como un camino inexorable de la historia de la humanidad, pero digamos en este periodo neoliberal que ya lleva unos 30 o 40 años, uno podría hacer, en principio, por lo menos yo encuentro en los últimos 30 años, 3 fases. Y esto me quedó un poco de lo que decía Carlos respecto a qué pasaba con la primera fase, esa fase neoliberal pura del consenso de Washington, donde él advierte en la actualidad esta cuestión de la ausencia o de donde las empresas le empieza a molestar la normativa pública. Y efectivamente esto es, digamos, coincido con ese diagnóstico, y esa es la primera diferencia que encontramos entre el neoliberalismo y lo que estamos viviendo. Lo que estamos viviendo es un fascismo más de mercado, digamos, donde las empresas tecnológicas a las cuales hacía referencia Pedro están definiendo las nuevas formas de tratados, las nuevas formas de sujeción del comercio. Entonces uno podría primero diferenciar entre el libre comercio que establecía, en donde los estados planteaban una idea como lo que planteaba Estados Unidos del ALCA, y lo que actualmente donde las empresas como Google, Facebook, todo lo que conocemos como GAFA, definen, digamos, y colocan tanto en la OMC, o lo hacen a través del Tratado Transpacífico, lo hacen a través del Tratado de la Unión Europea-Mercosur, establecen propias reglas de normativa privada, no de normativa pública. Esta es como una primera diferencia. Y claro, en ese marco, uno de los problemas que ha tenido el movimiento sindical, o el letargo que ha tenido el movimiento sindical, es que el movimiento sindical, a partir de la conformación particularmente de lo que conocemos todos como estado de bienestar, se aferró a la normativa pública. Tenemos un sindicalismo a nivel global que siempre tiene repertorios de normativos. Es primero la ley, primero la norma, ya sea internacional a través de la Organización Internacional del Trabajo, y también lo hace en el ámbito cuando hace acción colectiva local, planteando la normativa nacional es efectivamente la que nos va a dar un techo para mantener y profundizar nuestros derechos, tanto derechos humanos como derechos sociales o derechos económicos. Y este es la primera interrogante o la primera provocación que uno podría hacer ante las preguntas de Mariana. El problema es que actualmente las grandes corporaciones económicas que están liderando los tratados, los nuevos tratados o tratados de nueva generación, no les importa modificar las normativas nacionales porque en realidad imponen normativas privadas. Y esas normativas privadas hacen que los estados se abstengan, por ejemplo, de transformar lo que tiene que ver, por ejemplo, con la tasa de ganancia, la tasa de rentabilidad o las propias leyes laborales en materia de mayor flexibilización, porque en realidad lo que se da primacía es lo que dice el tratado. Y los tratados en materia de derechos laborales plantea que efectivamente no se puede poner ninguna regulación y que incluso está por encima de las regulaciones nacionales. En ese marco, digamos,
tenemos que hacer alguna diferencia entre lo que encontrábamos o el adversario que teníamos en el modelo neoliberal de los 90 de lo que es el adversario del modelo que uno podría llamar más fascismo de mercado. Las palabras son fuertes, ¿vieron? Sí, en este momento. Y lo que uno trabaja, o por lo menos lo que yo intenté interpretar de lo que Mariana pidió, ¿sí? Era el planteo un poco de decir, bueno, que cómo actuó el sindicalismo, y ustedes saben que desde la sociología del trabajo hay, digamos, primero algunos paradigmas que comienzan recién ahora a modificarse en la forma de análisis académico, y es esta idea de que el movimiento obrero como un movimiento tradicional siempre se quedó en el espacio del reconocimiento más vinculado a las reivindicaciones de justicia social, más reivindicaciones de distribución de la riqueza, y que los nuevos movimientos sociales tenían otra mirada desde la perspectiva de que planteaban reconocimiento. En principio, por ejemplo, comenzaba con el movimiento feminista, con el movimiento de las comunidades negras en Estados Unidos en la década del 60, pero también lo podemos ver hoy, o sea, el planteo que observamos en el día de hoy por la lucha por el aborto legal es un planteo de reconocimiento de la mujer, digamos, no es un planteo de, pero también es un planteo de redistribución. Entonces, haciendo un rastreo un poco histórico de lo que ocurrió en los últimos 30 años con el movimiento sindical, el primer planteo es que sí hubo un letargo del movimiento sindical para reaccionar frente a la total trazabilidad de los bienes, servicios, el sector financiero en la primera globalización, pero que cercano a los 2000 lo que hubo es un intento del movimiento obrero de reunificar las fuerzas en los que son los sindicatos globales, y también la aparición o la fusión de centrales mundiales a las cuales tanto la CTA Trabajadores, de acá Pedro, como en el caso de la CGT a la cual yo pertenezco, participamos de la misma central mundial. Y eso significa una transformación de las agendas. Entonces, la segunda pregunta y el segundo interrogante es si esa transformación de las agendas licúa la condición clasista, digamos, esta cuestión del planteo de que efectivamente es por una redistribución, pero en tanto, digamos, en tanto valor trabajo y en tanto cuestión de justicia social. Y uno lo que observa es que las nuevas agendas, algo leí a Abraham un poquito, las nuevas agendas mundiales dentro del movimiento sindical se plantea primero en una cuestión de lo que llamamos el reconocimiento, es decir, es una lucha, es una reivindicación también del reconocimiento, al igual que los nuevos movimientos sociales, y creo que esa dicotomía es un poco compleja, porque digamos, el planteo fundamental es quiénes son los nuevos actores, y que el movimiento sindical más tradicional había dejado de lado, y uno se podría plantear tanto las trabajadoras del hogar, como por ejemplo el tema de los migrantes, que es uno de los temas fundamentales, y ahí los repertorios siguen siendo seguramente de insubordinación, pero también son normativos. Digamos, el movimiento sindical sigue luchando para que la normativa pública esté por encima de la normativa privada, y mucho más en esta época. Por eso, digamos, la OIT sigue siendo uno de los espacios fundamentales donde se sigue dando la lucha. La segunda cuestión es que sigue habiendo una reivindicación de tipo de justicia social, vinculado a, en primer lugar, a una de las cuestiones que parecieran escindidas de la historia, pero que tiene que ver con la esclavitud moderna, y es el tema del trabajo forzoso. Cuando nosotros creemos que hablamos de los asalariados y esta cuestión del sujeto masculino asalariado, del estado de bienestar, la verdad es que no solamente tenemos mucho más trabajadores en condiciones que no son asalariadas y de precarización, sino que hemos retrocedido hasta tener mucho más trabajo forzoso, formas de esclavitud moderna. La otra cuestión está vinculado a algo que planteaba bien Pedro, y tiene que ver con la economía del 4.0, donde el movimiento sindical tiene que adelantarse a esa lucha, no solamente por la vieja pelea del fin del trabajo. Creo que hay mucha bibliografía al respecto, y estamos convencidos de que el capitalismo siempre va a necesitar la extracción de plusvalor, así que no está en juego la cuestión del fin del trabajo, sino particularmente que vamos hacia una mayor precarización como forma de ampliar el radio de acción de plusvalía. La precarización es exclusivamente
para dos elementos centrales y todos lo sabemos. Una es para que haya mayor, digamos, tasa de rentabilidad, y la segunda es para que el colectivo de los trabajadores se sienta totalmente fragmentado, heterogéneo, no tenga unidad de acción, no tenga la fuerza que tenía ese trabajador más del Estado bienestarista. Y esta lucha no se da solamente en las grandes multinacionales, las cuales me parece que Pedro hizo bastante referencia cuando se refería a, bueno, quiénes son los que llevan la tecnología, si realmente están buscando, digamos, el tema de los trabajadores digitales, el trabajador click, este microtrabajo que hace que los trabajadores sean trabajadores ahora colaborativos. Se le eliminó el concepto de trabajador. Son emprendedores colaborativos donde cobran de acuerdo a cuántos clics hacen. Hoy esto también son los trabajadores de Uber, y esto hay una cuestión de precarización y reducción, obviamente, del salario, pero también es una cuestión de atomizar a los trabajadores para que no puedan hacer frente a un capital que, además de ser invisible, que además de ser claramente mucho más fuerte, de estar mucho más aglomerado, por otra parte ahora pone las normas, es decir, va y se sienta para hacer el Tratado Transpacífico y escribe directamente el capítulo, no solamente laboral, comercial, medioambiental, sino que escribe casi todos los capítulos, y esto creo que es bastante conocido. En el TISA, que aún sabemos, no tenemos acceso a todo el documento, sí en el del TPP o Transpacífico, sabemos que estos procesos de acuerdo de libre comercio son escritos por empresas. Eso es una diferencia entre el ALCA y el TPP. Entonces el enemigo o el adversario es distinto, es un adversario que se muestra como más invisible, que ya está poniendo la cara, pero que quiere hacer nuevas normas, y por eso es de alguna manera el fracaso de la OMC, porque la OMC, con todos sus defectos, parece ser el último órgano haciendo resistencia de la vida multilateral frente a este fascismo del mercado al cual hacíamos referencia. El otro elemento donde el movimiento sindical hace reivindicaciones y que en otro momento parecía totalmente escindido, distanciado, está vinculado al tema de la cuestión climática, al tema de la sostenibilidad climática, porque ya no es un movimiento obrero que trabaja exclusivamente por la cuestión de la ampliación del consumo, y acá tenemos que hacer claramente una crítica de nuestros gobiernos populares, donde cuando cambió el ciclo económico, ya por el 2008-2007, en realidad, en vez de retransformar hacia un modelo de consumo y producción responsable que nos significara esta apropiación de la tecnología, seguimos con modelos basados en consumo, y esto le pasó a Brasil, le pasó a Argentina, también le pasó a Uruguay, y esto también fue uno de los factores a las cuales hicieran que el proceso se revirtiera, porque los reclamos de las nuevas generaciones no estaban vinculadas a la ampliación del consumo, sino también a la ampliación de otros servicios, de otro estilo de vida. Recuerden, por ejemplo, que antes de que se diera el golpe en Brasil, y en plena crisis del gobierno de Dilma Rousseff, el mayor movimiento que parecía opositor al gobierno y no lo era el movimiento juvenil que pedía por el transporte. Y esto es una reivindicación, y es una reivindicación también de redistribución. No se estaba solamente exigiendo y solicitando mayores salarios o las reivindicaciones clásicas, sino también el acceso a una vida, a un consumo, pero también a una producción responsable y una mejor calidad de vida. Y esto me parece interesante. La gobernanza climática es uno de los temas centrales, y por algo Trump, apuntó directamente a uno de los temas centrales. Es decir, yo no creo en el cambio climático, me salgo de la COP21, me salgo de los acuerdos de París, y también me salgo del Tratado Transpacífico. Un ratito me saco, porque después volvió, y ahora está pensando en replantearse también el TTIP, es decir, el acuerdo de Estados Unidos con la Unión Europea. Quiere decir que uno puede ver un cambio en Estados Unidos, pero ese cambio a veces, cuando las empresas ajustan, los mandatarios, que su verdadero mandante son las empresas,
en definitiva, modifican sus posiciones. Creo que también, digamos, lo que uno se podría plantear en esta cuestión de los repertorios sindicales es el tema del repertorio de incidencia, es decir, repertorio de dónde hay que estar en el ámbito global. Esto digamos, creo que es bastante dicho digamos, en las sucesivas encuentros, y es que el movimiento sindical sabe que la lucha no puede ser nacional, sino que la lucha es global, es en todos los espacios por lo menos. Nuestro espacio de pertenencia es el espacio regional. Yo ahí, digamos, mi planteo a lo mejor es muy particular desde la mirada del Cono Sur, y es que en realidad para mí el Mercosur ya no es un mercado regional. El Mercosur, por lo menos como fue concebido hoy en los últimos años por el movimiento sindical, es nuestro mercado nacional, es decir, hace mucho tiempo que el Mercosur es nuestra patria, ¿no? Digamos, es mucho más allá de las cuestiones fronterizas que también planteaba Carlos, digamos, no es que uno se enamore de las fronteras, pero por lo menos mi frontera ya hace mucho tiempo que es Mercosur, y aquí sí uno podría plantearse qué es lo que ocurrió con el movimiento sindical del Cono Sur, que ha tenido un ciclo muy importante de participación, de incidencia normativa, de repertorios de insubordinación cuando se opuso al ALCA, de repertorios básicamente de justicia social cuando incidía directamente en las normas tanto Mercosur como nacionales, pero que luego se replegó en el ámbito de lo nacional. Y aquí uno podría plantearse, bueno, por lo menos hay dos dinámicas fundamentales de qué es lo que aspiraba el movimiento sindical de las Américas uno analiza los documentos y las discusiones hace 10 años atrás, y hablaba de la autorreforma sindical. Y la autorreforma sindical decía que en principio una era organizacional, es decir, tenía que haber menos sindicatos y más afiliados, con lo cual estábamos hablando de una unidad de acción fundamental, y la otra era de estrategia, es decir, bueno, donde no se podía lograr digamos, de que hubiera menos sindicatos y más afiliados, por lo menos una unidad de acción de acuerdo a los temas que todos conocemos nuestros límites y conocemos, digamos, nuestras posibilidades. Ahora, 10 años después, en América Latina, donde había una central, hay 3. Ejemplo, Argentina, 2, de 2, 3 tenemos ahora, 4 podemos ser, ¿sí? Digamos, en Salvador, donde había 5, hay 18. Entonces, si uno analiza, en Brasil, digamos, ha habido también una dispersión sindical. Entonces, hay un planteo que es muy interesante, es decir, bueno, la autocrítica, donde esa autorreforma claramente tendría que verse desde otro lugar. No solamente en la cuestión organizacional, porque uno tiene que reivindicar claramente las identidades de cada grupo y de cada núcleo de los movimientos de los trabajadores, pero sí cómo generar estrategias de unidad de acción y de incorporación. En el artículo un poco, digamos, se plantea esa autocrítica, planteando que, y sobre todo está bueno que uno lo dice desde la CGT, ¿no es cierto? Es decir, el planteo de que efectivamente a veces nos dedicamos a cazar en el zoológico, ¿no es cierto? De que efectivamente estamos siempre viendo a los mismos grupos de trabajadores donde ya están afiliados y a ver cómo se los pelean entre sindicatos. Esto pasa en la Argentina y pasa en gran parte del continente, cuando en realidad tenemos que representar a los que no tienen ninguna forma de representación. Y uno se plantea a los jóvenes, se plantea a los migrantes, se plantea a los trabajadores que, digamos, de la economía popular. Algún sentido hay ahí cuando, digamos, hay un trabajo más actualmente en la Argentina, ¿no? Con la CETEP. Pero digo, me parece que esto es un punto central de a quién se quiere representar, en el sentido de que el movimiento sindical no es solamente por una cuestión de justicia social, aunque lo es por su definición histórica, sino también por la idea del reconocimiento del trabajador en tanto persona, en tanto derecho humano. Me parece que hay algunas asignaturas pendientes en todo el movimiento sindical, por lo menos de las Américas, y el Cono Sur, cuando lo intentó después un poco anduvo por una línea buena y después retrocedió, pero creo que eso es parte también de lo que fue el proceso de los llamados gobiernos populares a los cuales se hicieron referencia aquí. Es
no solamente si esperamos que un gobierno popular regrese y luchar para que un gobierno popular regrese, sino tal vez también ver cómo la sociedad civil y particularmente el movimiento de feministas, el movimiento de los migrantes, el movimiento de los trabajadores, hacen algo de construcción a futuro para que efectivamente podamos tener una lucha de reivindicación por el reconocimiento y por la justicia social. Ese es un poco el planteo del artículo y les agradezco que me hayan escuchado.